tiene una tiroidea inferior o accesoria, que es un lugar súper irrigado, prácticamente de cualquier alteración que nosotros podamos tener cerca de la tiroides, vamos a llegar a tener un sangrado intenso. ¿Qué más puedo saber de la tiroides? Que sus vecinas son las paratiroides. ¿Qué más puedo saber? De que hablando ya un poco fisiológicamente, nosotros nos acordamos de que en endocrinología ustedes han llevado lo que son los famosos feedback, ¿no ven? Los famosos feedback negativos o los famosos feedback positivos. Que de la misma manera aquí ustedes tienen que hacer una pequeña retroalimentación para poder acordarse de que los feedback a mí me van a ayudar tanto para saber si yo tengo un hipotiroidismo primario, secundario, terciario, para saber cómo están los genes hormonales, pero también me ayuda a mí a entender bastantes patologías tiroideas que tal vez ustedes ya hayan visto anteriormente. Primero vamos a recordar un poco, y lo más importante de todo, saber dónde yo voy a encontrar o cómo voy a hacer con estos pacientes. Trastornos tiroideos benignos primeramente es lo que ustedes tienen que saber. Todo lo que vaya a ser una patología tiroidea, pero ustedes me van a decir hipertiroidismo y esas cosas no corresponden totalmente al área quirúrgica. Y sí, tienen razón, pero ya llega un momento específico en el cual este estado patológico termina volviéndose un trastorno netamente benigno y pasa a ser un problema en el cual yo necesito una intervención quirúrgica, ya que el tratamiento médico no está funcionando. En este caso, cuando yo hablo de los hipertiroidismos, estoy hablando de un exceso de hormona tiroidea circulante de 3, de 4, dependiendo del metabolismo. Sabemos de que tenemos que entender de que ante mayor captación de yodo que nosotros tengamos, con la menor captación de yodo, yo voy a entender de que hay esa hiperestimulación de mi glándula. Las patologías que yo voy a tener a nivel hipertiroideo, ¿cuáles van a ser las que ustedes se tienen que acordar? Patologías de Graves, el famoso bocio multinodular y por último el nódulo tiroideo, que puede ser tóxico. Cuando yo hablo de una enfermedad de Graves, no lo voy a hacer grande porque ya lo han visto ustedes en endocrinología. Estoy hablando de una enfermedad autoinmune, primero, que es de causa desconocida, obviamente. Predominio siempre mujeres 5-1, la mayoría de estas siempre van a estar entre los 40 y 60 años y que también me van a venir con la famosa clínica y sintomatología, ¿no? de una paciente hipertiroidea, ¿no? Oftalmopatía, dermopatía, mixedema, acropaquia, ginecomastia, donde la mayoría de ellas sí van a tener su famoso seno oftal, donde sí van a tener esa intolerancia al calor, donde siempre van a ser diaforéticos, donde yo voy a tener una pérdida de peso exponencial, literalmente unos índices de masa corporal muy bajos. ¿Qué más voy a tener? Alteraciones en la motilidad intestinal, vaya a tener diarreas excesivas, voy a tener los problemas principales en lo que vaya a ser el famoso retroceso palpebral, que se llama el signo de von Grave, que prácticamente es el retroceso de los párpados, no es la protrusión del globo ocular, acuérdense. Por eso es muy importante que ustedes al momento de valorar a un paciente entiendan que la retracción que yo voy a tener del párpado superior es la que me indica este tipo de características clínicas. No es lo mismo que yo tenga una protrusión del globo. Aparenta, pero lo que pasa es que tenemos esa retracción de la parte palpebral que me da este tipo específico de características. Muy bien, entonces vamos a tener como característica principal que al momento de valorar a estos pacientes yo puedo ver tanto la esclera superior como la esclera inferior. ¿Bien? ¿Qué tengo que saber sobre este tipo de enfermedad? Que obviamente es un repaso para ustedes. El hecho de que tengo diferentes pruebas diagnósticas para hacer. Las principales ya lo sabemos, la famosa hormona tiroidea. ¿Listo? Yo sé de que voy a tener este tipo de alteraciones cuando presente estas hormonas tiroideas alteradas, de 3, de 4, TSH, que son las principales. ¿Qué pasa si yo estoy ante una duda diagnóstica? ¿Qué pasa si no tengo una clínica exacta? ¿Qué pasa si veo de que los niveles están elevados, pero no ante una sospecha inminente de que pueda ser un proceso tiroideo como tal? Las pruebas diagnósticas
que me ayudan a determinar este tipo de patología, cualquier patología nodular, no solo las graves, va a ser el famoso captación de yodo que nosotros hacemos mediante medicina nuclear, donde le pasamos el yodo a los pacientes y prácticamente comienzo yo a ver los niveles de captación de yodo que puedan tener mis glándulas, donde un puntillado en forma de arena va a ser algo normal, donde un mozo multinodular, vean cómo hay áreas de la tiroides las cuales sí están hiperactivas, donde al tener un nódulo frío prácticamente voy a tener una zona solamente afectando, y cuando yo tenga un graves, vean la forma de la hiperestimulación que va a ser mucho mayor en toda la glándula. ¿Por qué? Porque es difuso, no es algo localizado, es muy diferente. Ahorita me van a entender por qué es importante saber y diferenciar eso en estos dos estados patológicos. El control libre normal, ¿qué tengo que hacer? Medir la T3. ¿Por qué es importante? Porque eso me va a dar los niveles exactos en etapas agudas de mis pacientes. La mayoría solamente pide la T4. ¿Por qué pedimos la T4? Porque es mejor que la T3. Porque primero se produce la T3 y después se produce la T4. Entonces, si yo tengo una T4 normal y estoy sospechando de un proceso patológico tiroideo, tengo que retroceder y comenzar a pedir en etapas agudas de T3, donde sí sé que pueden haber elevaciones de la misma. Y por último, obviamente la resonancia magnética, que me puede ayudar a ver las oftalmopatías de los pacientes cuando estos están todavía con alteraciones oculares. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos si yo tengo un tratamiento para esta enfermedad? Como les dije, tal vez ustedes me están diciendo está muy acelerado, baja un poco, pero esto ya ustedes deberían saber. Entonces yo solo estoy haciéndoles el repaso para que se acuerden de su clase de endocrina. Acordémonos del tratamiento. Primero que nada, tengo graves que voy a hacer, tratamientos antitiroideos, propiltiroxilo, 100 a 300 miligramos 3 veces al día, si es muy necesario el metimazol, 10 a 30 miligramos 3 veces al día. Y por último, tengo que ver si es que este paciente voy a utilizar un beta bloqueador como el propanolol para evitar esa hiperreactividad, obviamente, de la vascularización elevada, los problemas de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y que tal vez vayan a ser necesarios en estos pacientes ancianos. ¿Listo? Ese es el tratamiento que todos conocemos. Entonces, ¿qué pasa si no funciona el tratamiento médico? Yo tengo que hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Me quiere decir usted que le voy a sacar toda la glándula? Sí y no. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de abordajes que puedo hacer para poder eliminar esa glándula o poder controlarla. Una de las principales que yo creo que ustedes se van a acordar son los famosos tratamientos quirúrgicos con yodo. Antiguamente ya se ocupaba el yodo. ¿Qué hacían? Yo le pasaba yodo, tecnecio, los pasaba directamente vía endovenosa y trataba de regredir la glándula, comprimir prácticamente por las altas concentraciones de yodo radioactivo, que en otras palabras comenzaba a eliminar esta célula por las cantidades elevadas que presentaba. En otras palabras, yo le daba yodo a mi glándula para que ésta regreda. ¿Cuál es el problema? Que ahora ya se ha demostrado científicamente y todavía están las dos corrientes ahí, de que una escuela dice yo ocupo yodo, otra escuela dice ya no se necesita yodo, no necesitamos ocuparlo, es preferible solo hacer tratamientos medicamentosos y posteriormente a esto extracciones de misma glándula en las zonas afectadas previa biopsia que se hace. ¿Cuándo yo voy a contraindicar este yodo? Porque obviamente es el principal tratamiento si no me funcionan los medicamentos. Pacientes con cáncer, nódulo sospechoso, no puedo dar yodo. No puedo dar. Personas jóvenes, no puedo dar por las alteraciones que voy a tener dentro de las repercusiones clínicas que puedan llegar. No se olviden que el yodo también es radioactivo, entonces estoy quitándole calidad de vida a mis pacientes. Por eso está la discordia en iniciar o no iniciar yodo. ¿Listo? Embarazada, obviamente saben por
la radiación, reacciones graves a los antitiroideos, que también no me va a ayudar, y por último los grandes bocios que van a presentarme compresiones de la vía aérea que no me van a ayudar a mejorar. ¿Cuándo yo voy a tener una contraindicación relativa? Que no es total. ¿Cuándo vamos a tener oftalopatías? ¿Cuándo son pacientes fumadores? Por el mismo problema de los beta-bloqueadores. Y por último, cuando tengamos un control rápido del hipertiroidismo, no podemos nosotros agarrar y ese momento decir, ya, le inicio yo. Tengo que esperar o por lo menos verificar si ese paciente es candidato. Y por último, los enfermos que no cumplan con el tratamiento farmacológico. ¿Qué quiere decir? No me gusta el tratamiento, me hace mal, lo siento, voy. La mayoría dice, sí, me siento bien, pero es que a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. O me dijo mi mamá, o me dijo un amigo. Entonces, al tener un paciente rebelde, es preferible ofrecerles el tratamiento químico. De última instancia, la pasan a la primera, sabiendo de que ese paciente no va a cumplir con todo lo que ustedes van a tener. Bien. Bocios multinodulares tóxicos. Cuando yo hablo de bocios multinodulares, ya es muy diferente. Ya no es difuso. Tengo varios nódulos que están en mi glándula tiroidea y que prácticamente me van a llevar a presentar alteraciones dispersas. ¿Qué quiere decir? Primero que nada, son pacientes que van a ser mayores de 50 años. La mayoría de estos, ustedes nunca los van a ver en la calle, nunca los van a ver en un centro hospitalario, nunca los van a ver tal vez en un acto público, sí, pero muy raras veces en vía pública. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos pacientes vienen del campo, vienen de áreas rurales en los cuales prácticamente ellos se indican medicina natural. Y los pacientes que tenemos en estas zonas de acá tampoco quieren ir por el altísimo miedo o riesgo o la creencia de que nosotros al identificar una glándula tiroidea de este tamaño, ellos indican de que tienen miedo de una cirugía que pueda ser mortal para ellos. La mayoría de estos pacientes viven tranquilos, ustedes nunca los van a ver mal, descompensados, nunca van a tener ningún tipo de alteración. Ellos vienen tranquilos, vienen por sus alteraciones cardiológicas, que tienen problemas de su arritmia, que tengo problemas de mi intestino, y esto acá no pasa nada, no me molesta, no me duele, estoy tranquilo. ¿Qué pasa? Hacemos las dosis hormonales, necesitamos obviamente pruebas ecográficas y demás, y lo primero que hacemos es tratar de suprimir estos bocios. ¿Por qué? Porque le decimos, le falta hormona, necesitamos suprimir un poco los antitiroideos con este elevado. Comenzamos con dosis obviamente pequeñas y al momento de suprimir esa dosis tiroidea, el nódulo estalla y comienza a descontrolarse. Entonces comenzamos con una toxicidad tan elevada que comenzamos a presentar manifestaciones clínicas parecidas a la enfermedad de Graves. ¿Por qué pasa esto? Porque es increíble cómo el equilibrio que tiene este nódulo llega a dispararse desde el momento que suprimimos. ¿Por qué? Porque nuestra glándula tiroidea tiene la función de seguir produciendo un nódulo que sea hiperreactivo, produciendo mayores cantidades de hormona tiroidea para ayudar a equilibrar ese metabolismo en nuestro paciente. Entonces, al suprimir un poco las hormonas tiroideas, prácticamente el nódulo se descontrola. ¿Por qué? Porque funciona solitario, no funciona a raíz de las órdenes ni del hipotálamo ni de la tiroides. En otras palabras, por eso es de que se descompensan estos pacientes. ¿Por qué? Porque tratamos de iniciar un tratamiento y prácticamente el bocio no va a activarse totalmente, se activa por zonas de nódulo. Por eso es complejo, es difícil de manejar. ¿Qué pasa? En vez de tener varios nódulos, obviamente es la enfermedad, como tal, tengo un solo nódulo. Imagínense que venga un paciente por su casa, por su consulta, y les diga a ustedes, vengo porque sí, tengo una bolita que me acaba de salir en el cuello y no sé qué es. Estoy en la duda. Lo primero que vamos a entender es de que es un nódulo que muy probablemente pueda ser dependiente de cualquier parte del cuello, pero si nosotros estamos seguros de que es un nódulo tiroideo, tenemos que tomar previsión. Primero que nada, es una de las patologías que se presenta en el 4% de las personas en los Estados Unidos. Se tiene que investigar bien a detalle
tiempo de evolución, cambios de tamaño y lo más importante de todo, la famosa alteraciones con dolor, con disfagia, ahogamiento que puede presentar por la compresión intrínseca que puede venir y presentar este nódulo. ¿Qué más es lo más importante de todo? Que podemos tener la famosa disfonía, que sí es un signo de malignidad. Cuando tengo la aparición de este nódulo y tengo disfonía, muy probablemente sí ya esté tomando cuerda bucal. Entonces sí me tiene que llamar la atención, al igual que la disfagia, al igual que el dolor en cualquier zona. Maniobras de palpación tiroidea, ya les he dicho que estudien, ya saben unas maniobras de abordaje posterior, maniobras de abordaje anterior, que son importantes para ver si de verdad somos dependientes o no de ese nódulo de la glándula. Maniobras que vamos a nosotros tener, aparte de eso, vamos a verlo dependiendo de los estudios que vamos a solicitar. Cuando yo valoro estos tipos de nódulos, tengo que valorar cadenas ganglionales para ver si no están tomadas también. ¿Listo? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que yo debo hacer ante un nódulo tiroideo? Que eso ustedes tienen que saber sí o sí. Primero que nada, la famosa ecografía. Ecografía gold estándar para tiroides. La PAF viene el segundo, cuando yo estoy pensando, sospechando en algo maligno, y la tomografía con contraste, cuando yo estoy verificando de que ya hay un compromiso que está afectando órganos, tráquea, laringe u otra zona, o mi nódulo es dependiente de pared plana. ¿Bien? Adenopatías laterocervicales, un nódulo palpable, alteraciones analíticas en la TSH, óseo multinodular como antecedentes, antecedentes familiares que hayan tenido en cualquiera de las tres primeras líneas, y por último, un nódulo diagnosticado con pruebas de imágenes de cualquier tipo me indica de que yo debo hacer un barrido ecográfico completo de la tiroides para verificar si es o no dependiente de ella. ¿Listo? ¿Qué tengo que yo saber al momento de solicitar esa ecografía? De que tengo todas estas patologías que pueden ser diagnósticos diferenciales del nódulo tiroideo. Si se van a dar cuenta, la mitad de la clase que vamos a tener hoy solo lo voy a hablar del nódulo, porque esa pequeña bolita, si ustedes saben identificarla, salva muchas vidas. ¿Bien? ¿Qué tienen que entender? De que puedo tener alteraciones benignas como alteraciones malignas. Las principales que ustedes tienen que saber son los nódulos que pueden ser adenomatosos o coloides que pueden presentar en el paciente. Mientras tanto que las malignas, que son carcinomas papilares, foliculares, medulares, neoplásicos, linfomas, pueden estar presentes también y son diagnósticos diferenciales para nosotros al momento de que nosotros podamos hacer la ecografía. ¿Qué yo debo sospechar en un paciente que sea candidato a una sospecha de malignidad? 5 puntos importantes. Primero, que mi nódulo sea sólido. Las patologías benignas, como vimos hace un rato, son edematosos o coloides, que quiere decir que tienen líquidos, no son duros. Primero, hipoecoico. En otras palabras, de que yo no voy a tener una alteración que vaya a presentarme lesiones concomitantes. Tercero, márgenes irregulares. En otras palabras, yo no veo un borde bien definido. Es rugoso o alterado. No se preocupen, ahorita vamos a ver microcalcificación dentro de ese nódulo, característica de malignidad, y por último, siempre es más alto que ancho en las medidas que puedo pedir de la ecografía. Entonces son características principales para yo decir de que tiene alta sospecha de malignidad. Entonces, al tener estas características, obviamente que puedo añadir mediante lo que es ecografía, necrosis, porque obviamente vamos a ver zonas con mayor ecogenicidad que otras, vascularización que va a estar aumentada, y por último, lo que puede ser un halo hipoecoico me van a dar una probable malignidad. Por ende, al momento de que yo pensar en una malignidad, tengo que pedir una PAF. ¿Qué es la PAF? El punción con aspirado de aguja fina, que es sí o sí necesario para cualquiera de estas características en el nódulo.
El PAP es el que me dicta si yo hago o no diferentes tipos de tratamiento. Entonces apareció un loco por ahí, que no les voy a decir su nombre, pero dijo, no, yo se lo voy a hacer más difícil a los estudiantes de medicina. Voy a darle una clasificación para que valoren ese nódulo y así ustedes puedan estudiar más, porque al doctor Miguel le encanta preguntar las clasificaciones. Entonces se creó así la clasificación de TRADS. El TRADS, al igual que el BRADS para cáncer de mama, es muy importante para que nosotros veamos las características ecográficas que puede presentar mi nódulo y de la misma manera verificar de que este pueda o no ser maligno. En otras palabras, si a ustedes le traen una ecografía aquí y le dicen es un TRADS 3, ustedes ya saben cuál es el pronóstico del paciente, ustedes ya saben cuánto es el porcentaje de probabilidad de malignidad. Y ustedes, lo más importante de todo, saben si van a derivar, van a seguir, van a hacer algún otro tipo de estudio para descartar o no ese tipo de patología. Para eso sirve el TRADS. Entonces, ¿qué me dice el TRADS? Tengo TRADS 0, TRADS 1, TRADS 2, 3, 4 y 5. Del TRADS 1 al TRADS 3 prácticamente es descartado la probabilidad de malignidad. Se los voy a dejar sencillo para que después ustedes lo lean el cuadro. Cuando ustedes tienen un TRADS 1 o un TRADS 3, prácticamente la sospecha es mínima, siendo el TRADS 3 el que más raya a un 5% de probabilidades de malignidad. Estamos hablando muy poca probabilidad. ¿Cuál es la única diferencia? Que ya desde el TRADS 3 yo comienzo a valorar si hago esa función, sabiendo que mi detalle es que nódulos superiores a 2.5 centímetros tengo que pedir sí o sí punción. Si yo tengo entre 1.5 2 centímetros, tengo que descartar patologías inflamatorias de la tiroides. Tiroiditis, que obviamente es la principal que nos va a alterar y puede darnos un falso positivo como un TRADS 3. ¿Qué más tengo que hacer? Si fueran 1, un 2, un 3, agarro y hago seguimiento a mi paciente. De 3 en 3 meses, de 6 en 6 meses, para poder verificar de que ese nódulo ya no se convierta en un 4 o no se convierta en un 5. ¿Listo? Después, ¿qué más tengo acá? Tengo un TRADS 4, el riesgo de malignidad está entre el 50 y el 80%. El único problema es de que yo puedo aquí verificar de que casi todos los nódulos van a estar entre el 1.5 de centímetros de diámetro y casi siempre solo les hago seguimiento. Pero si hay un crecimiento exponencial, tengo que pinchar. Y obviamente el TRADS 5, que prácticamente es seguro de que tiene un proceso maligno. ¿Bien? Por ejemplo, a ustedes ahorita no le llama mucho la atención, pero por ejemplo, yo tenía una interna cuando yo estaba de cirujano en el hospital de Cotoca, se llamaba Teresina, muy buena chica, era mi internita, tenía un corazón de madre, porque prácticamente ella iba y ayudaba al hogar de niños, y un día viene llorando, yo no entendía por qué, y no le contó a nadie, ¿no? De repente cuando le digo, ¿qué pasó? Y me dice, doctor, necesito por favor que me ayude. ¿Qué pasó? Solo necesito que por favor hable porque quiero ir a hacerme unos estudios. Interesante, no hay lío, le firmé su carta, todo para que vaya. Después vuelvo y ya me cuento. Lo que pasa es de que yo dejé por mi internado de hacer mi seguimiento de mis ecografías tiroideas. Y mi última ecografía tiroidea la hice hace un año. Y ahí yo tenía un TRADS 3. Acabo de hacerme mi nueva ecografía y estoy con un TRADS 4. Entonces ya ella entendía, ya ella sabía a dónde iba todo este problema. Entonces por eso les digo, ya nosotros podemos saber los síntomas, ya nosotros sabemos lo que puede pasar, ya nosotros sabemos si vamos o no a hacer ese tipo de procedimiento. Entonces, ahorita la clase se va a dirigir en eso, en que ustedes intenten, y yo necesito que tomen toda su atención, solo son 10 minutos que les pido para que yo les pueda explicar estos slides. A mí no me interesa si salen de aquí con 100 o si salen con 51. Si a ustedes les interesa eso, perfecto.
pero a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que aprendan esto, porque si no aprenden esto, yo les aseguro que va a llegar un momento en que se van a acordar de mí y van a decir, puta, el doctor Miguel tenía razón, por lo menos debía aprender a saber cómo se ve el nódulo, y así ustedes tener algo más de interés. ¿Por qué les digo esto? Y lo mismo tal vez le vayan a decir su docente de cirugía de abdomen, no sé quién estará ahorita de abdomen con ustedes, el doctor Ariana, pero puede ser de que ellos le digan lo mismo por la parte ecográfica. ¿Por qué? Porque las partes ecográficas nunca se van a olvidar ustedes que son operadores dependientes. No es lo mismo que yo le agarre a Bruna ahorita y la pare aquí adelante y le diga hacer la ecografía. Bruna no sabe manejar el equipo, o muy probablemente tiene muy poca experiencia, entonces puede haber una especificidad y una sensibilidad que no es muy elevada a comparación con un médico ecografista de años. Entonces el problema ahorita, y no es por menospreciar a nadie, y ustedes tienen que entender, están saliendo muchos médicos que obviamente todavía no tienen la experiencia y a veces la equipación para poder hacer un buen manejo ecográfico. Entonces tenemos una amplia gama de diagnósticos que a veces son errados y necesitamos corroborar con muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que solamente sean errados. A veces es, y como me decía a mí uno de mis docentes, uno de mis mentores cuando yo estaba en la residencia de cirugía, me decía, porque yo agarraba la ecografía, sacaba la fotito y miraba el informe. Siempre se mira la imagen, no se mira el informe. Aprende a ver las imágenes y saca tu conclusión para ver si estás correcto o no con el que te está dando el informador o el ecografista o el tomografista. ¿Listo? Y hasta ahorita eso me ha ayudado excelente. Cuando yo tengo una ecografía tiroidea, obviamente, no se olviden, el transductor viene de la parte de arriba hacia abajo, choca con toda estructura sólida que yo pueda tener. Cuando yo tengo una endotraqueal, perdón, mil disculpas, un cuerpo tiroideo, yo tengo que evidenciar si no tengo ningún tipo de alteración. Fíjense cómo esto es liso y es plano, a diferencia de acá, donde yo ya voy a comenzar a presentar un nódulo. Entonces esa imagen nodular es la que a mí me preocupa. ¿Y qué pasa si comienzo a verlo de este tamaño? Fíjense, vuelvo acá, fíjense, comenzamos ya a verlo, traqueales, tiroides, nódulo, obviamente la carótida, chicos, ya, está ahí todo perfecto, y comenzamos nosotros a ver el cuerpo del lóbulo derecho, istmo de tiroides, y obviamente acá viene el lóbulo izquierdo. ¿Ven? Cuando yo comienzo a ver estas pequeñas lesiones nodulares, la mayoría de las veces son coloideas, como se dice acá, lesión coloidea. ¿Qué significa? De que solamente es un acúmulo de líquido, toca tu tiroides. No sé. Entonces, no te preocupes, pasa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver estas lesiones coloideas, obviamente estamos viendo de que ya hay acúmulos de líquido. Todo comienza a alterarse cuando ustedes ven de que ya comienza a tener alteraciones en los bordes, veo de que comienza a haber un rango mayor de diámetro y de altura, y que aparte de eso, fíjense cómo ya comienza a tener en el Doppler, porque activamos el Doppler, comenzamos a ver flujos venosos, que son los celestes o los azules, y flujos vasculares, que van a ser todos los rojos o naranjas. Entonces ya yo comienzo a ver alteraciones que pueden tener, pues, obviamente, vascularización, y es lo que no me va a gustar en ese momento. Bien, entonces yo tengo vascularización. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo sí tengo un TIRADS 3. ¿Por qué? Porque sí tengo bordes regulares, porque la vascularización no es centralizada y sí es periférica, y la mayoría de las veces yo voy a esperar a hacer una PAF antes de decirle a mi paciente, no, escucha, te vas a morir o algo peor, ¿no? Entonces yo prefiero saber el diámetro, medir con constancia, ver si no tienen antecedentes familiares y recién pinchar. Si no, yo le puedo decir, parece que está con un proceso inflamatorio, porque estamos hablando de un TIRADS 3, que siempre los TIRADS 3 se confunden con procesos inflamatorios de la tiroides.
Entonces yo no voy a agarrar y les voy a decir a ustedes, es un TIRAD 3, anda a hacer una PAF. Prefiero decirle, espere proceso inflamatorio, esperemos 2 o 3 meses, volvemos a repetir ecografía. Si vuelvo a ver la vascularización, si vuelvo a verle una elevación en el volumen a comparación de la otra vez, ni modo, ya le hicimos el seguimiento, hay que pinchar. ¿Listo? Para pinchar también tiene que saber si es captante de yodo. ¿Cómo? De yodo. En realidad, en estos casos, cuando son nódulos tiroideos, cuando yo tenga una duda diagnóstica y tenga que verificar si ese nódulo es hiperreactivo, sí pido las captaciones de yodo. En los casos de que yo tenga directamente la hipervascularidad, un TIRAD 3 y que este aumente el volumen, no necesito captaciones de yodo, puedo hacer las funciones directamente. Porque ahora, como les digo, las escuelas nuevas dicen de que ya no es tan necesario esperar las captaciones de yodo para funcionar. ¿Por qué? Porque perdemos tiempo y hay veces de que eso nos lleva, porque el paciente igual dice, si quiere usted que capte yodo, no, ¿sabe qué? No voy a hablar con mi familia y perdemos un mes. Exactamente. Por eso, cuando ya tengo la ecografía y puedo verificar eso, prefiero hacer la punción o indicarle a mi paciente la punción. Fíjense las diferencias que ya voy a tener acá. Ya no es un nódulo coloide totalmente, ya es algo heterogéneo. Ya prácticamente ustedes no pueden ver un borde. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente es un entramado que voy a tener en toda mi zona de mi tiroides. perdón. Y ustedes van a darse cuenta de que ya comienzo a tener dificultades para ver bordes, no puedo revisarlos totalmente y prácticamente ya tengo vasculatura centralizada. ¿Qué voy a pensar al ver esto? Vean cómo no se ve el mismo borde coloide que veíamos en el TIRAD 3. Fíjense, ¿qué hago aquí? Sí parece, va para PAF, no necesito esperar, tengo que verificar si es algo maligno o no. Y por último, voy a solicitar ya las tomografías, las resonancias. Ver qué tanto es lo que yo pueda ver de que mi tiroides pueda o no tomar de órganos vecinos. En este caso, aquí sí se puede denotar que como el lóbulo derecho está totalmente aumentado de volumen, fíjense, llega hasta casi la parte posterior. Mientras tanto que el lóbulo izquierdo, mírenlo, es muy pequeño. Entonces ya yo veo alteraciones que me están llegando hasta planos profundos, que muy probablemente me esté tomando tráqueo. Para eso sirve mi tomografía, para ver si no tengo nódulo, para ver si no tengo ganglio y ver la extensión. ¿Y qué más me llama la atención aquí? De que siendo una tomografía con contraste, porque obviamente aquí están las vertebrales y la carótida, y vean cómo si tengo irrigación, aquí ya yo veo que hay zonas que hay con hiperirrigación y que muy probablemente tengan calcificaciones, como podemos ver aquí. Fíjense como ya hay calcificaciones y esos sí son predictores de malignidad. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer con estos tipos de pacientes? No necesito esperar más, se hace la PAF. Antiguamente se hacía directamente como formar la solución de Lugol para los panicolados con alcohol al 70%, estiraban un portaobjeto. Yo venía, palpaba el nódulo tiroideo directamente en forma de pinza, venía con una aguja, aspiraba, no necesitaba sacar líquido. Y todo eso lo pasaba directamente al portaobjeto, lo mandaba a hacer analizar y también la jeringa. No necesitaba más, un procedimiento rápido, es invasivo obviamente, pero se explica las complicaciones que pueden haber al momento de la punción porque podemos darle a un material anterior. ¿Listo? ¿Qué pasó? Pasaron unos años, llegó el ecógrafo, se fue viendo las funciones que se hacen y ahora actualmente se pide la PAF guiada con ecografía. ¿Por qué? Porque algunas PAF, por experiencia de los médicos, ya no es tan buena por el alto índice de falsos positivos que podemos tener o de falsos negativos al momento de funcionar y no tomar lo que vaya a ser muestra directamente del nódulo. ¿Por qué? Porque hay veces de que el nódulo no queda pegado, a veces es posteriorizado. Entonces, con mi ecógrafo yo tengo una mayor sensibilidad de poder llegar hasta el nódulo y poder aspirar el material que corresponde. ¿Listo? Cuando son colecciones coloides grandes, obviamente podemos aspirarlo y mandarlo a analizar, también se puede hacer. Pero más que todo se lo ocupan
para poder descartar estos tipos o estos procesos. ¿Listo? Y entonces, para que ustedes se den una idea de cuánto lo quiero a mis alumnos, todo lo que he hablado está aquí. ¿Listo? Es un pequeño diagrama para que ustedes vayan bien. Si es benigno, si es maligno, si es uno de los coiloides, qué tengo que hacer, observaciones, y hay procedimientos obviamente compresivos, extirpar la glándula. Todo eso me ayuda a mí a poder mejorar lo que vaya a ser este tipo de paciente. ¿Qué pasa si mi PAF al momento de expirar yo tomo muestra y salen los resultados? Pueden haber dos grupos grandes de patologías malignas que pueden aparecerme en estos PAF. ¿Cuáles van a ser? Primero que nada, las patologías malignas van a ser los carcinomas papilares y los carcinomas foliculares. El principal, el papilar. 80% de los casos, la mayoría de las veces va a ser común en niños y obviamente en pacientes que son expuestos a radiación externa. Las mujeres tienen una predisposición de 2 a 1. ¿Listo? Edad promedio entre 30 y 40 años. ¿Y qué es lo más importante de todo? Es una masa indolora, es de crecimiento lento y que prácticamente en ningún momento van a tener ningún tipo de complicación hasta que comienza con expansión local. ¿Qué significa? Cuerdas vocales, disfonía, disfagia, disnea por la misma compresión que puede tenerme y que aparte de eso puede tener una metástasis hacia pulmón o hacia hígado. ¿Ven? ¿Qué tengo que hacer eso? Estadificar. ¿Cómo se estadifica? Mediante una tomografía para ver el famoso TNM que ya ustedes deben saber, ¿no? Tumor, nódulo y metástasis. ¿Cuál es el tratamiento para un carcinoma papilar? Ya abarcamos un poquito lo que es la parte quirúrgica. Los tratamientos para los carcinomas papilares, la mayoría de las veces son netamente, en realidad todos son quirúrgicos. Hay que entrar y extirpar esa masa. Y aquí vuelve a haber los mismos problemas que cuando había con el yodo. Hay dos corrientes. Una que me dice que yo solamente puedo sacar un lóbulo de la tiroides. Y el otro me dice tengo que sacar toda la tiroides. Entonces, el tratamiento basado en evidencia, que obviamente está estudiado científicamente, dice que la tiroidectomía total para cánceres primarios, que son mayores a 1 centímetro, van a tener mejor resultado que una lobectomía. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una tiroidectomía o hago una tiroidectomía subtotal, donde prácticamente saco el lóbulo, istmo y tal vez una porción del lóbulo izquierdo, vamos a ver en este ejemplo del paciente de la tomografía, vamos a tener mejores resultados que solamente sacar el lóbulo, por el altísimo riesgo de que en istmo o haya transgresión hacia el otro lóbulo. Entonces mi paciente se va a su casa, ¿por qué? Vuelve a dar unos 3 meses a su control y dice, no, hay una nueva masa en mi lado izquierdo. Tiene riesgo. Por eso se ha determinado que si son mayores a 1 centímetro es preferible retirar toda la tiroides ante este alto riesgo. Cosa que ustedes no van a entrar a hacer una tiroides, pero sí les pueden llegar pacientes que tienen estos tipos de alteraciones. ¿Por qué? Porque como cirujanos nosotros no queremos batallar con algo muy importante, y que es de que el paciente posterior a su acto quirúrgico tenga que pelear con un uso de medicación constante para mantener los flujos hormonales correspondientes. Pero ya he indicado que es preferible hacer una tiroidectomía o por lo menos hacer una tiroidectomía subtotal que da mucho más resultados. ¿Listo? Representan obviamente el cáncer folicular representa, que es la segunda causa obviamente al momento de hacer estas PAF, representa aproximadamente el 10% de los cánceres tiroideos. Ocurre mayormente en áreas con déficit de yodo. Bienvenidos a Bolivia. Anteriormente, muy poca sal con yodo se consumía. ¿Qué más? Mujeres con predisposición 3 a 1, edad promedio es de 50 años, los pacientes con antecedentes de nódulo tiroideo en crecimiento rápido, con un bocio difuso de larga data de evolución, son uno de los blancos preferidos para este tipo de cáncer. No es frecuente una linfadenopatía, solamente estamos hablando de una pequeña masa que va a tener el paciente y va a tener un crecimiento muy rápido y exponencial, y prácticamente
es muy difícil la diferenciación de células foliculares con células malignas que sí me pueden dar falsos positivos al momento de realizar un barrido de PAP pensando en una patología maligna. Por eso es muy complejo de poder diagnosticarlo. Y segundo, hay veces de que como se hace la PAP y no se puede diferenciar entre la célula folicular y la maligna, puede ser que su paciente les diga a ustedes, hace 3 meses me hicieron la PAP y hace 3 meses salió negativo, pero ahora sale positivo. Entonces hay esos problemas con este tipo de cáncer que es muy difícil de identificar. ¿Cuáles son los tratamientos que ustedes tienen que saber? De que aquí el tratamiento quirúrgico se debe someter a una lobectomía, retiro solo del lobo, ya que por lo menos el 80% de los pacientes son adenomas benignos. ¿Por qué? Porque no se puede identificar entre células foliculares y lo que vayan a ser malignas. Entonces, cuando nosotros recién sacamos toda la pieza y mandamos a analizar, ahí se puede identificar con mejor precisión. Por eso es importante hacer primeramente la lobectomía. Bien, ¿cuándo yo voy a hacer una tiroidectomía total en estos tipos de pacientes? Cuando tenga lesiones más de 4 centímetros. Y por último, la invasión vascular. Se indica una tiroidectomía total por el elevado riesgo de metástasis. No se olviden que cuando ya comienza a invadir carótida yugular, tenemos que tener el riesgo de metástasis. Es preferible hacer la tiroidectomía total. ¿Listo? Nunca se va a olvidar de eso. Y lo más importante de todo, tiroidectomía, pacientes con antecedentes de cirugías cervicales, alteraciones de la fundación, deben someterse a una valoración para ver la laringoscopía y ver si podemos realizar este tipo de cirugía. Tiroidectomía, ectomía, céresis o retiro de la tiroides. Eso es una tiroidectomía. Paciente de cúbito dorsal, elevación del mentón completamente, apoyo con rodillo para que podamos exponer todo lo que vaya a ser el cuello. Y por último hacemos un tipo de incisión a nivel del collar de Kocher para que podamos exponer todo lo que es la glándula tiroides. Ismectomía, retiro solo del istmo. Hemitiroidectomía significa istmo más lóbulo o tiroidectomía subtotal, y tiroidectomía total, toda la glándula tiroides completamente. Mis vías de abordaje, volvemos a hablar, collar de Kocher siempre. Tengo que intentar ingresar a través de lo que vaya a ser estos pliegues cutáneos, ya que me va a ayudar a la misma estética del paciente. ¿Por qué? Porque si yo hago una incisión vertical, nadie va a querer salir a la plaza, ¿no? En cambio, si yo tengo una incisión que es horizontalizada, por los mismos pliegues del cuello puede ser cubierta la cicatriz. Por eso es muy importante hacerla horizontal. Bien, la exposición obviamente de la glándula debe ser de una manera tan efectiva que yo pueda verificar y valorar lo que vayan a ser los elementos vasculares y por ende, último punto específico, poder identificar la paratiroides. ¿Por qué es importante ver las paratiroides? ¿Por qué? Se tira mundo se saca. Exactamente. Tengo que tener mucho cuidado al momento de realizar eso. 2 elementos anatómicos importantes que yo tengo que verificar al momento de hacer una tiroidectomía, y obviamente siempre es pregunta de examen aquí, pregunta de examen en reválida, pregunta de examen en donde ustedes quieran, es al hacer una tiroidectomía yo tengo que preservar este pequeño hilo blanco que ven ustedes acá, que es el famoso nervio recurrente laríngeo, porque si yo lo mutilo, lo lesiono, lo que sea, mi paciente sale afónica, sale con ronquera, no vuelve a hablar y se acabó. Segundo elemento anatómico que yo puedo lesionar y es irreversible, lo que dice su compañera, la famosa paratiroides. Si yo tengo una paratiroides, se caen todas prácticamente, son 4, 2 y 2, y la mayoría de las veces vamos a tener problemas con la paratormona, alteraciones diuréticas que van a venir acompañados y pueden llevarme a estos tipos de descompensación. Tercer punto importante que tenemos que saber de una tiroidectomía, valoraciones hidroelectrolíticas que voy a tener al momento de poder manipular cercano a la paratormona y también por la tiroidectomía, que va a ser el calcio. El calcio la mayoría de las veces puede presentar alteraciones y mucho más por
la exéresis de la glándula, muchísimo más si es que tocamos la paratiroide, mi paciente va a comenzar a presentar hipocalcemia, necesita bomba de gluconatos de calcio, a veces necesita ser ingresado a la terapia para poder hacer un manejo y un control estricto del calcio. Entonces yo tengo que estar presente y verificar los signos de hipocalcemia que puede presentar mi paciente. ¿Cuáles son los signos de hipocalcemia que conocemos? Semiológicamente hablando. ¿Nadie? Uno que es la mano y garra, ¿cómo se llama? Truzón. Y el otro es Chevostek, ¿no ves? Exactamente, entonces yo tengo que estar viendo esos tipos de alteraciones que sí están presentes en una hipocalcemia, pacientes letárgicos, diaforéticos y que presentan con hipercontractilidades a nivel de la musculatura, porque obviamente no hay buenas sinapsis al momento de la placa neuromuscular. ¿Dónde más me va a afectar? Corazón, ¿no ves? Voy a comenzar a tener alteraciones electrocardiográficas por estas alteraciones del calcio. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas que tengan hasta acá? ¿Cómo se llama el nervio que dijo? Recurrente laringe. ¿Dudas, preguntas más? ¿Ninguna? Bueno, excelente. Entonces, antes que nos vayamos, invitados totalmente a todos ustedes, el Congreso de Cirugía, del cual voy a ser parte la próxima semana. No hay por qué decir que les voy a dar nota por esto, pero los que quieran saber un poco más de la parte quirúrgica,